Hola, mi nombre es Betsy Lucía Pérez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en este video expondré mi proyecto para la clase de seminario de investigación impartida por el abogado Víctor Molina. El tema que elegí para mi proyecto es la investigación de las estadísticas de los casos de violencia originados por el confinamiento en la comunidad de Sambo Creek en el año 2020 y 2021. Las teorías en las que me basé para la realización de este proyecto fue el reporte emitido por la UNICEF titulado Violencia contra niños y adolescentes en tiempos de COVID, en el cual se establece que en Latinoamérica, debido al COVID-19, hubo un incremento en los casos de violencia infantil y la violación de los derechos de los niños. De igual manera, también me basé en el reporte que hizo la psicóloga del DINAF, Ninoska Alfaro, a la página Proceso Digital, en donde señalaba que hasta el mes de diciembre del año 2020 se había reportado un total de casos de 872 denuncias sobre la vulneración de los derechos de los niños. Mis objetivos para este proyecto era el estudio del incremento de casos de violencia infantil que se pudieron haber dado en la comunidad durante el confinamiento. El segundo era medir el conocimiento de la población respecto a los tipos de maltrato infantil y lo que esto conlleva. Y por último, conocer si existe la cultura de la denuncia hacia estos tipos de abuso. Mi hipótesis en este caso era que la violencia infantil sí había aumentado y que en nuestra comunidad no existe la denuncia hacia estos tipos de abusos porque se consideran comunes. Contexto. La violencia infantil. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el maltrato infantil es toda acción u omisión que violenta los derechos de los niños, afectando su salud física, mental, así como su estado emocional, intelectual y psicosocial. Esta se divide en cuatro, se divide en más, pero lo que más resalta son cuatro, que son el abuso físico, el abuso sexual, abuso emocional y descuido o negligencia. Basándonos en esto, para la realización del resultado de la encuesta, la primera pregunta que se realizó fue si las personas conocían esta clasificación de violencia hacia los niños, y un 91% dijo que sí la conocía y un 9% que no. Luego se pidió que seleccionaran cuáles de estos tipos de maltrato eran los más comunes en la comunidad, en donde se resaltó más lo que es el maltrato verbal y el emocional, seguido por el maltrato físico y la negligencia, y como mínimo sería el abuso sexual. Al preguntar qué tanto consideraban las personas que había incrementado el nivel de violencia infantil durante la cuarentena, un 50% respondió que medio, un 38% que mucho y solo un 12% que poco. También se señaló que este aumento se dio debido a que durante la cuarentena en el 2020 se reanudaron las clases en la modalidad en línea, algo para lo que los padres no estaban preparados, y eso, combinado con el miedo a lo que sucedía en el exterior con el COVID y los desastres naturales, hizo que los niveles de estrés en los hogares se elevaran. Pero esto tampoco fue muy alarmante en la comunidad debido a que, según la cultura, estos tipos de violencia, tanto física como verbal, están normalizados y se engloban dentro de la supuesta corrección al menor. Luego se realizó la pregunta sobre qué tan común consideraban estas situaciones basándose en la cultura, como decía antes, y un 41% dijo que era lo común, un 43% dijo que era medio y un 16% dijo que poco. Preguntamos también si se seguía presenciando este tipo de violencia hacia los menores en el 2021. Un 75% declaró que sí y un 25% declaró que no. Y esto es muy común de verlo porque las clases siguen siendo en línea. Todavía no se ha recuperado totalmente el sistema escolar.
Pasando ya a la hipótesis sobre la denuncia, se realizó la pregunta de que si alguna vez habían denunciado un caso de violencia infantil que hubiesen presenciado. Un 92% de la población declaró que no y un 8% declaró que sí. También dentro de esta misma sección se realizó la pregunta de si las personas conocían las instituciones encargadas de proteger los derechos de los niños, a lo que un 63% respondió que no y un 37% respondió que sí. A esto se le realizó también la pregunta, se les pidió también que nombraran algunas de las instituciones conocidas, siendo la única que resaltó el INFA, que hoy en día es el DINAF. Finalmente, realizar la pregunta de si alguna vez llegasen a presenciar un caso de violencia extrema, de que si alguna vez llegasen a presenciar un caso de violencia extrema lo denunciarían. Un 66% respondió que sí, un 28% respondió que no estaba seguro y un 2% respondió que no. Al final de esta investigación resultó que mi hipótesis principal era correcta respecto al aumento de la violencia infantil en la comunidad de Sambor Creek, pero esta fue orillada más que todo al estrés que se produjo en los hogares, en los padres, debido a que no estaban preparados para la modalidad de educación en línea, donde tenían que estar más al pendiente del estudio de sus hijos, lo que provocaba que cuando estos no tuvieran el resultado que ellos esperaban, aumentara la violencia. Y respecto a la cultura de denuncia, es evidente que en esta comunidad no existe y que estos casos de abuso infantil están más que todo normalizados. Y así llegamos a la recomendación para la búsqueda de una solución de estos problemas, en donde yo propuse lo que es una escuela para padres, en donde se deberá seleccionar un día o más donde estos tendrán que asistir a reuniones de charlas en donde se les instruya respecto a la violencia infantil, se les enseña los tipos de violencia infantil a todos y las repercusiones que esto traen hacia la vida de los menores, y de igual manera señalando siempre el ámbito legal donde se les muestre que esto está prohibido, que están prohibidos estos actos, al igual que la realización en conjunto con la escuela de estrategias de aprendizaje en casa para disminuir el estrés a la hora de ayudar a los niños con sus tareas. Y eso es todo. Bueno, gracias.